Muy bien, buenas tardes jóvenes. Vamos a continuar. Nosotros habíamos estado hablando lo que es la fábula, el cuento y la novela, ¿no? Ya se ha hecho un estudio bastante profundo, porque ya hace como unas 3 clases más o menos o 2, habíamos hablado de los géneros literarios. Y cuando hablamos de los géneros literarios, también hemos mencionado las especies literarias narrativas, ¿no? Hablar de género literario es hablar de género lírico, género épico narrativo y género dramático teatral. Son los 3 géneros de la literatura. Ahora, ya en su momento hablamos de cada uno, pero se está profundizando lo que es el género épico narrativo y las especies narrativas, fábula, cuento y novela. Muy bien, ya habíamos hablado de la fábula, hemos leído algunos textos y hemos hablado del cuento, también hablamos del cuento y fue lo último que leímos de los gallinazos sin plumas y yo ya te expliqué de qué trata, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar de la novela. Yo te dije que la novela tiene más extensión, la novela tiene más personajes, la novela tiene más hechos, ¿no? Tiene lugares donde se desarrollan los hechos. La novela es una cantidad que no tiene nada que ver con la fábula y el cuento. Tendrá que ver en historias, en lo que es literatura, pero en volumen no, es muy diferente, ¿no? Muy bien, la novela se escribe en prosa. Ahora, antes vamos a tu libro para hacer ejemplos, ya todo esto, todo lo que es cuento y fábula lo hemos leído, ¿no? Pon por favor tu libro del área, vamos aquí, tu libro del área, la página 124. Muy bien, en la página 194 dice, tenemos un fragmento de la novela Selva de los Tunches. Y debajo quiero que veas ese cuadro que está ahí. Y vamos a empezar diciendo que novela, la palabra novela tiene origen italiano. ¿Y qué significa? Significa noticia o noticia o también significa novedoso, ¿no? Muy bien, ya luego lo vamos a escribir, no hay problema. Entonces, en España nace la novela moderna con El Lazarillo de Tormes. Así es una obra picaresca, una novela picaresca. 1554. Ya dijimos, ¿qué es la novela? Una obra literaria escrita en prosa en la cual se narra una acción. Puede ser fingida o también parten de hechos reales y el autor la recrea, ¿no? Puede cambiar los nombres. ¿Y cuál es el fin? Es crear placer estético, es de repente darnos a conocer. Hay novelas que nos dan a conocer algunos hechos históricos, pero se han convertido en novelas, ¿no? Muy bien. Luego dice acá los lectores, descripción. Vamos a leer, quería leerte textualmente la definición que te da la RAE. Tú estás viendo entre paréntesis, con mayúsculas dice RAE. ¿Qué cosa es la RAE? La Real Academia Española, ¿no? Entonces, el DRAE, que es el diccionario de la Real Academia Española, dice esto. Novela, obra literaria en prosa en la que se narra una acción fingida en todo o en parte y cuyo fin es causar placer estético a los lectores, con la descripción o pintura de sucesos interesantes de caracteres de pasiones y costumbres. Muy bien, eso dice la DRAE. No, la DRAE no, el DRAE, porque es el diccionario, ¿no? Aunque acá no te han puesto diccionario, pero te han puesto igual Real Academia Española. Tipos de novela encuentras fantásticas, históricas, novelas pastoriles, novelas caballerescas, etcétera, ¿no? De ciencia ficción, de terror. Luego elementos. Siempre va a haber un lugar, un espacio, se llama marco temporal, ¿sí? Los personajes principales, secundarios, episódicos, el narrador en primera persona, lo que hablamos ya hace bastantes clases. Todo texto narrativo, todo texto literario tiene esta situación, estos elementos, ¿no? Los elementos, no sé si recuerdas que habíamos trabajado ya los elementos de la estructura narrativa. Muy bien, elementos y estructura narrativa, ese fue el tema. Estructura, inicio, nudo y desenlace. Ese tema también lo hemos hablado. El inicio se presenta a los personajes, el lugar donde van a ocurrir los hechos, es el marco narrativo, ¿no? Luego dice el nudo,
donde se desarrolla la intriga, el problema, donde se complican las situaciones, donde vienen los momentos más difíciles de repente de los personajes principales, ¿no? Y el desenlace, su nombre lo dice, se soluciona el problema. Es el final. Muy bien, esa es la novela. Y acá tenemos, a ver un momentito, antes de empezar a leer, dice un fragmento de la novela La selva de los Tunches. Bueno, no está aquí. Ya. Entonces vamos a ver acá. Dice, con la mañana entrando por la puerta y las ventanas, Manuel va estudiando con la mirada soñolienta. El cantar de los pajarillos le añade una visión distinta del entorno, tan diferente a lo que había observado la víspera, en medio del manto sombrío de la noche, iluminado vagamente por la débil luz que prestaba el candil. La cabaña del anciano es un lugar en donde no existen divisiones estilísticas, sino que todo, dormitorio, cocina, recibidor y almacén, se mezclan entre sí, dándole al interior un estilo austero y descuidado. La luminosidad del día desvela plenamente la precariedad y el abandono en el que la vida del anciano se ha sumido en estos años. Vaya miseria en que el lugar, cacerolas, cucharones viejos, colgados del tabique que da a la cocinita de leña, un desorden de ropas encima de una cómoda viejísima y apolillada, el candil sobre un antiguo velador, 3 ollitas de barro y 2 tazas de latón sobre la mesa. Piso de tierra pisonada, una estera enrollada y arrimada en una de los papetos, mientras que el tabique del frente prende un pequeño espejo deteriorado y también hay que fijarse en las ventanas cubiertas con malla metálica que poseen en sus flancos cortinas rotosas y mugrientas. La morada del viejo machico en la escenificación misma es la escenificación misma de la dejadez, en el que cualquier mortal puede caer o elegir vivir el día menos pensado, vegetando en las penurias materiales que se aprecian en el contexto y que anteceden a la pobreza espiritual de quien ha optado a existir en medio de tanto abandono. Muy bien, entonces esta obra, esta novela, pertenece a Fernando Vicuña, Perú, etc. Jóvenes, ¿qué estás describiendo? ¿Qué has podido captar? ¿Cómo vive un personaje? Ha planteado un personaje, hay un solo personaje llamado Machico. Es anciano, pero vive en un descuido, en un descuido total, ¿no? Pobre, muy pobre. Dice, con la mañana entrando por la puerta y las ventanas, Manuel va estudiando con la mirada el cantar de los pajarillos. Te muestra también la naturaleza, ¿no? La cabaña del anciano es un lugar en donde no existen, y comienza a describirte en el tercer párrafo toda, el personaje se llama Manuel, disculpen. Comienza a mencionarte en toda la pobreza y el descuido que vivía. Y dice finalmente, esta es la pobreza espiritual de quien ha optado a existir en un mundo de tanto abandono. También nos muestra como que estuviera un poco deprimido, ¿no? Claro que sí. Y de verdad cada cosa que describe es una tristeza, paupérrimo, más que pobre, ¿no? Muy bien. ¿Qué has podido captar? Empezando el escenario, ¿sí? Dice, cantar de los pajarillos. Ah, estamos con la naturaleza. Hay árboles. La cabaña del anciano, está, dice acá, árboles, el tabique, tiene en ciertas cosas formada, colgada las cucharas, los cucharones, etc. Estaba buscando un poquito más de naturaleza. Bueno, lo que más no nos habla mucho de la naturaleza, lo que nos habla es el abandono que vive este anciano, del abandono total y de las cosas tan pobres que tiene en su casa, ¿no? Muy bien, una descripción bastante detallada, ¿sí? Esa es la novela. Es que la novela por eso es voluminosa, porque tiene espacio, por así decirlo, para que te hable, eso que te he hablado de un solo personaje, porque solamente es un fragmento, ¿no? Pero en la novela interactúan muchos personajes, claro que sí, muy bien. Ahora quiero, por favor, que vayas a la página, a tu libro de actividades, la página 130, tu libro de actividades. Listo. Y vamos a terminar con este tema, porque es lo último que nos faltaba ya de la novela. Y vamos a leer La piel de los delfines, lo leímos,
sí lo leímos, solamente faltaba, también contestamos aquí quién es el personaje principal, narrador. Bueno, este es de cuento. ¿Ves? Pensé que te habían puesto un ejemplo más de novela. No te han puesto un ejemplo más, solamente te han puesto este de acá, ¿sí? Este ejemplo de novela, muy bien. Este de acá, listo. Entonces, chicos, vamos un momentito. Muy bien, entonces vamos a hacer un recuento del tema estudiado, chicos. Hablamos de fábula, hablamos de cuento y hablamos de novela. Menos volumen, fábula. Más volumen, novela. Menos personajes, ¿no? Y acá sí una cantidad, la que el autor desee, de personajes. Situaciones, hechos. La fábula, ¿quiénes son los personajes que van a desarrollarse en cualquier fábula? Generalmente, digo generalmente porque también hay humanos, pero generalmente son animales, que muestran los valores y los antivalores de los seres humanos, animales que se humanizan, eso es. ¿Para qué? Para mostrar al ser humano que a veces tiene conductas que no debería ser, ¿no? Y quería terminar con un que no lo hemos leído. Pon por favor tu libro, aquí está, tu libro del área. Vamos a leer otro ejemplo, un ejemplo más de fábula, ¿ya? Porque estamos haciendo todo un recuento de lo que hemos hablado. Fábula. La mona y la zorra. Una monita descontenta con la diminuta cola que la naturaleza le había otorgado, solicitó a la zorra que le diera parte. Ya. Yo sé que esto lo hemos leído, ¿ya? Sino que quiero que recuerdes personajes principales, mona, zorra, fábula. Mira la extensión. La mayoría de fábulas son bastante cortas. Fábula. La situación, siempre ¿qué cosa hay? Una moraleja. Y la moraleja quiere decir que la fábula, una de sus, ¿cuál es la razón de ser de la fábula? Didáctico-moral. Eso es didáctica moral. ¿Por qué? Porque constantemente siempre te va a poner una moraleja, y yo te dije que moraleja viene de la palabra moral, ¿no? Para que ese mensaje no es más feliz el que más cosas posee, sino el que sabe vivir con lo que tiene. Ya lo habíamos hablado, ya lo hemos conversado. Sino que para que recuerdes lo que es una fábula. Muy bien. Después hablamos de cuento, ¿no? En el cuento dijimos que viene ¿de dónde? Del latino computos, ¿sí? ¿Qué significa cuento? El cuento igual, ¿no? Narración breve de hechos imaginarios o reales, protagonizado por pocos personajes, etc. Muy bien, tiene también su estructura, inicio, nudo y desenlace. También tiene estructura, se emplea diálogos. Muy bien. Leímos el cuento, acá sí no hemos leído, acá no hemos leído solamente la novela. Nos faltaba la lectura del cuento del Bagrecico. Esa no la hemos leído y vamos a terminar. Sí leímos El águila y los gallos, ¿no? Que es una fábula, y terminamos con el cuento del Bagrecico. ¿Por qué lo estamos leyendo, jóvenes? Para que hagan la diferencia, para que tú notes la diferencia que existen entre estas tres especies literarias narrativas, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo se llama el cuento? El Bagrecico. Vivían en un remanso de un riachuelito de la selva alta del Perú, un río con lecho de piedras menudas y delgado rumor. Palmeras y otros árboles desde las márgenes del remanso. Oscurecían las aguas. Esa noche, en un rincón de la pozuela, iluminada tenuemente por la luna, el viejo bagre enseñó al bagrecico cómo debía llevar a cabo su viaje al lejano mar. ¿Estamos hablando de pececitos? Y cuando el riachuelo se estremecía con el amanecer, el bagrecito partió aguas abajo. Tenía que volver, le dijo despidiéndose el viejo bagre, quien era el único que sabía de aquella aventura. Tienes que volver. Muy bien, ya había crecido y tiene que darle libertad, ¿no? Tiene que comenzar a descubrir todo su entorno. Pero, ¿qué le dice el viejo bagre? Vas a volver. Muy bien. El bagrecito sentía pena por su madre. Ella, preocupada porque no lo había visto todo el día, anduvo buscándolo.
¿Qué te sucede?, le preguntó el anciano Bagre, con la cabeza fuera de un hueco de la orilla, una de sus tantas casas. ¿Usted sabe dónde está mi hijo?, le preguntó. No, pero lo que te puedo decir es que no te aflijas, no te preocupes. El muchacho ha de volver. Seguramente ha salido a conocer el mundo. ¿Y si alguien lo pesca? No creo, es muy sagaz y tú comprendes que los hijos no deben vivir todo el tiempo en la falda de la madre. No, pues los hijos tienen que independizarse cuando ya hayan tenido toda la base que sus padres le dan, tienen una carrera, ya pueden salir al mundo. No, eso es lo que te está diciendo este cuento, ¿no? Todo el tiempo en la falda de la madre. Retorna a su casa, retorna a tu casa, le dice a la mamá, tu hijo va a volver. Muy bien. Este es un cuento, dice acá. ¿Qué elementos del género narrativo presenta? ¿Qué cosas has podido, qué puedes observar en el cuento? Personajes, un bagre ya anciano y una bagre mamá y un bagrecito, ¿no? Que el bagrecito se está yendo al mundo, tiene miedo, pero tiene que ir. Y el anciano le dice, como ya, el anciano ya ha pasado por eso, le dice, no te preocupes que tú vas a regresar. La mamá sale preocupada porque la mamá se preocupa por sus hijos, dice, ¿has visto a mi hijo? No está, no te preocupes, no te aflijas, tu hijo va a regresar, le dice él, ¿no? Muy bien, de eso trata el cuento. Entonces, ¿qué cosas has visto? Espacio, personajes, narrador, has podido captar, listo. Tiempo también, claro que sí, las acciones, los hechos. Luego dice, ¿qué semejanzas y diferencias presentan los textos leídos? Las semejanzas tienen, bueno, con todo lo que en el águila y los gallos. Te está diciendo que ya lo leímos, el águila y los gallos y el bagrecico. En los dos, ¿qué semejanzas encuentras? Personajes, tiempo, espacio. En el águila y los gallos se desarrolla en el corral, ¿no? ¿Te acuerdas? Este está en un riachuelo. Los ambientes son diferentes, pero ambientes. Muy bien, eso ves tú de cuando te preguntas semejanza, ¿no? Y la diferencia, pues, que el primero presenta una moraleja. ¿Te acuerdas del águila y los gallos que lo hemos leído la clase pasada? Presenta una moraleja. Y el segundo también tiene un mensaje. El cuento también tiene un mensaje, claro. Claro que sí. Y mira la última parte, dice, y tú comprendes que los hijos no deben vivir todo el tiempo en la falda de la madre. Ese es el mensaje, pues, ¿no? A los hijos hay que amarlos hasta cierto tiempo. O sea, se les ama toda la vida, hasta que más allá de la muerte los padres van a amar a sus hijos. Pero ya cuando ven que crecieron con los valores que le dieron, con una base sólida, ellos tienen que partir, ¿no? Eso no significa que se les va a olvidar. Claro que pueden estar constantemente juntos. Muy bien. ¿A qué género pertenecen los textos? El primero es una fábula y el bagrecico es un cuento. Chicos, muy bien. Entonces, la fábula, el cuento y la novela pertenecen al mismo género narrativo. Muy bien. ¿Y qué cosas hacen los tres? Se caracterizan porque relatan hechos, ya sean reales o ficticios, pero te van a relatar hechos donde hay personajes que desarrollan estos hechos. Por eso se caracterizan los tres, ¿no? Entonces, generalmente está escrito en prosa. Así es. Muy bien, chicos. Entonces, eso es lo que faltaba, ¿no? Eso es lo que faltaba para nosotros terminar con este tema. Y no olvides, acá también tienes un cuento, mira. Acá tienes el cuento, ya está, otro cuento más. Y bueno, pero tú sabes que el tiempo es un poco limitado, ya la mayoría hemos leído, uno nomás nos faltó, ya léelo, solo uno. Es que lo que pasa es que quiero hacer un paréntesis para decirte algo. La evaluación, bueno, ha habido un poco de discoordinación. Yo estoy hablando con primer año, en la cual el 17 de mayo te escribí en la pizarra, aparte de mandar a los tutores, mandar la evaluación de la obra, ¿no? La fecha y el nombre de la obra. Muy bien. También, al parecer, algunos chicos no ven los videos, no sé qué habrá pasado, porque el 17 de mayo no se borró el video, acá lo tengo, no se borró, y búscalo, y ahí dice bien claro que tienes que leer la obra. Claro, que adicional a lo que los tutores han avisado ya, ¿no? Entonces, son muy pocos alumnos los que han leído, y bueno, esta es una evaluación, jóvenes. El día de hoy te estoy enviando la segunda obra.
porque quería, yo te dije en un determinado momento que nos iba a dar una hora de Zoom, esta semana muy posible, sí, hoy estamos, sí, muy posible esta semana, Miss Carmen nos dé una hora de Zoom para poder conversar este tema, ¿ya? No es así tan ligero, tus padres te han comprado la tarjeta, entonces, y uno, te lo han comprado con mucho sacrificio, dos, es tu clase, es tu nota. Entonces no puedes tomar tan a la ligera. Yo sé que las cosas no están fáciles. Mira, estamos viviendo un momento bastante incómodo. A nosotros también los profesores nos ha tocado también esto, ¿no? Entonces, pero hay que tener la capacidad de resiliencia, hay que levantarnos, hay que seguir todos los días, hay que seguir con optimismo, con ánimo y decir yo puedo, yo lo voy a hacer a pesar de las limitaciones. Suerte tú, que mira, tú justo con el otro aula hablaba de trabajo infantil, hubo unas lecturas muy interesantes y yo les decía a los chicos, qué suerte que tú no trabajas como cientos de peruanos de tu edad que están trabajando. Bueno, ahora todo está difícil, ¿no? Pero a veces no tienen ni para comer, tú ves la televisión todos los días. Entonces, agradecer a Dios porque tu familia es responsable. Y tú estás en clase y tienes una computadora, un teléfono, que estás recibiendo tus clases y tienes un hogar que te está acogiendo, tienes una familia que te ama. Entonces, ¿cómo puedes tú retribuir a todo ello? Muchos alumnos tienen su tarjeta y no han entrado a leer lo breve que te dejé de Rikki Tikki Tavi, ¿te acuerdas? La obra del mes. Mañana vamos a seguir conversando. Sí, me dijo la Miss que muy posible, te digo mañana, porque es muy posible que me dé la hora adicional de Zoom, solo para conversar por esta vez, que sea muy posible mañana. Si no es mañana, puede ser pasado, pero yo no creo que pase de esta semana. Y vamos a seguir conversando. Y también, por supuesto, que tengo que felicitar a los chicos que figuran acá como los mejores lectores. Por supuesto que sí, pero eso va a ser cuando ya tengamos nuestro Zoom. Muy bien, chicos, bendiciones para ustedes. Hemos terminado este tema y cuídense mucho, ya nos estamos hablando.